Tras la conquista de América, los colonizadores impusieron un nuevo orden sobre el territorio. Nació así una arquitectura pensada para dominar, pero también para adaptarse al clima, al paisaje y a los recursos disponibles. Primero en las ciudades, luego en el campo, con las haciendas, grandes unidades productivas que organizaban el trabajo, el espacio y la vida bajo la lógica colonial. En el Valle del Cauca, estas haciendas crecieron junto al cultivo de la caña de azúcar, y su arquitectura no fue solo refugio, sino parte esencial de todo un sistema económico y social. La hacienda no es solo una casa, la hacienda es un sistema económico. Y ese sistema económico implica que hay un señor terrateniente, dueño de muchos territorios, que tiene una serie de esclavos para que le ayuden en la producción agrícola. Y aquí en el Valle del Cauca, pues en el desarrollo de la caña de azúcar, y estos esclavos viven, y entonces el gran hacendado construye una casa que es muy distinta de la casa urbana, que es una casa que ya tiene 2 pisos, que hace parte de un momento histórico distinto porque ya hay una apertura económica, y que como hay una apertura económica, la casa también se abre, ya no es introvertida como en la casa urbana, sino que es una casa abierta a la extensión territorial. La hacienda no era solo una vivienda, era el núcleo de un sistema de poder. Desde allí se organizaba la producción agrícola, pero también se estructuraban las jerarquías sociales. A medida que crecían, los hacendados no solo acumulaban tierras, sino también poder económico, social y cultural. Así la arquitectura de la casa de hacienda se convirtió en símbolo de control y dominio sobre el territorio. Estas enormes casas de hacienda además tienen, como albergan a toda una población esclava, entonces tienen escuelas, tienen capillas, tienen caballerizas, tienen una serie de espacios que son para el uso de la comunidad que vive en la misma hacienda. Los generalmente se segregan, el hacendado está en el segundo piso y los esclavos están en sus lugares o en el primer piso, y la hacienda representará entonces el dominio económico. El hacendado será el dueño del territorio y la hacienda el símbolo de poder económico. Las primeras haciendas fueron enormes y en la medida en que vamos acercándonos al siglo XIX se van fragmentando. Con el tiempo, impulsadas por los ingenios azucareros, las haciendas se expandieron por el Valle del Cauca, integrándose estratégicamente al territorio. Este crecimiento respondió tanto a las necesidades productivas como a un modelo económico que reorganizó el espacio. Los ingenios azucareros se convirtieron en el centro de un sistema productivo donde las haciendas jugaban un papel crucial. A lo largo del siglo XIX, algunas haciendas aumentaron en tamaño y complejidad, mientras que otras comenzaron a fragmentarse, reflejando cambios en la estructura económica y social. Aunque muchas se dispersaron, algunas, como Cañas Gordas, Pie de Chinche y El Paraíso, lograron perdurar conservando su carácter original. Pero las haciendas coloniales no solo fueron grandes unidades productivas, sino que también estuvieron marcadas por una tipología arquitectónica particular que reflejaba las necesidades sociales, económicas y ambientales de la época. Este tipo de arquitectura, con su disposición espacial y sus características constructivas, ha sido clave para entender el legado de las haciendas en el Valle del Cauca. Me parece muy interesante el aspecto tipológico inicialmente. El aspecto tipológico porque empieza a entender la casa en un territorio, en el contexto donde se inserta, en este caso normalmente compenetradas de manera muy interesante con el paisaje circundante y el contexto. Entonces, aunque no creamos, ese aspecto de la tipología interpreta también unas necesidades con ese contexto inmediato o con ese territorio que se ocupa. En su relación con el territorio, las casas de hacienda del Valle del Cauca desarrollaron disposiciones tipológicas adaptadas al clima, la producción agrícola y las jerarquías sociales de la época. Pie de Chinche, con forma en I, prioriza la ventilación cruzada y el control visual del entorno productivo. El Paraíso, en forma de L, establece una relación más íntima con el jardín y el paisaje inmediato. Estas variantes tipológicas no solo responden a necesidades técnicas, sino también a distintas formas de concebir el hábitat rural durante la colonia. En este caso estamos en la hacienda Cañas Gordas y esta tipología muy alargada, que describe prácticamente como una L,
describe dos patios, un patio en esta parte frontal y un patio en la parte posterior. Entonces la L, la inflexión de esa L, crea el patio posterior de la casa y en este caso al frente mío está dispuesta otra vivienda que tiene que ver con unos servicios y el trapiche de la casa, y esta connotación de esa otra casa hace que con la tipología larga arme esta plaza de llegada o esta patio de llegada sobre este otro contexto, y me parece muy interesante cómo entonces la parte tipológica y algunos elementos adicionales que, digamos, complementan esas tipologías generan unos subespacios que son patios de llegada y patios de transición. De manera muy interesante, las casas de hacienda tienen unos límites en muros de piedra llamados vallados, y esos límites crean además esos patios de los que acabo de hablar, pero crean un segundo límite a partir de la casa. Esos vallados no eran sino que la contención para el ganado y la contención para los animales de corral, y entonces generaban esos subespacios que a mí me parecen uno de los aportes más interesantes de las casas de hacienda. Y es a partir de estos vallados que logra conformarse el patio como núcleo articulador de la vida en la hacienda. En Cañas Gordas, El Paraíso y Piedechinche, su presencia no solo organiza el espacio arquitectónico, sino que regula la ventilación, la iluminación y el tránsito entre zonas privadas, sociales y de trabajo. Más que un vacío central, el patio establece una relación directa entre la casa y el paisaje, integrando visual y funcionalmente las labores productivas con la vida doméstica. Realmente el zaguán o los espacios que anteceden al acceso y el patio central o la connotación del patio eran esa necesidad de ir controlando un espacio interno mucho más privado, mucho más del interior de la casa. Normalmente allí estaba vinculado con la cocina, con el comedor, con esa necesidad de tener una vegetación y unos manejos del agua al interior de la vivienda. A mí me parece que el espacio interior o el patio interior también era esa necesidad de ir controlando un aspecto de seguridad y de esa vida interna al recorrer los espacios, ya no por fuera de la casa, sino en la parte interna, y eso también pues implica una evolución del funcionamiento de las casas en el tiempo. Al principio seguramente eran haciendas como esta hacienda Cañas Gordas o como la de Piedechinche, donde incluso hay volúmenes donde se alojaban los esclavos. Entonces, claro, esas eran haciendas omnipresentes, eran las dueñas de todo el territorio. Pero cuando las casas se van volviendo en territorios más controlados, la necesidad de cerrarse hacia el interior empieza a hacer que el esquema en L o en patio o en línea se vaya volviendo un esquema en O y que cierra y delimita el patio interior. Normalmente las casas son muy bien insertadas y bien colocadas en el aspecto de la orientación, y de allí que la techumbre y el alero sobre la base muy sólida de los muros en tierra pues da la connotación principal de las casas de hacienda. Normalmente una connotación horizontal y una techumbre fuerte que generaba un alero de protección. El alero de protección tiene que ser claro que tiene dos funciones. Primero, el sombreado fuerte de la fachada y de los pasillos, los corredores, pero la protección del muro en tierra. La debilidad más fuerte de un muro de tierra es la humedad. Si ese muro cogía una alta humedad, se erosiona, se puede caer. Por tanto, el alero tiene una doble connotación de protección al muro y luego de protección al asoleamiento y de sombrear los espacios que eran los espacios sociales, los pasillos y los corredores perimetrales. El alero no solo protegía los muros de tierra y regulaba la incidencia solar. Al extenderse generaba una circulación perimetral que articulaba los espacios de la hacienda. Esta galería continua, al ser amplia y cubierta, no solo facilitaba el tránsito, sino que también funcionaba como un espacio de estancia, un umbral entre el interior y el exterior, entre lo doméstico y lo productivo. Entonces, por eso, la connotación de las casas de hacienda y del período de la colonia tiene vanos y huecos, perforaciones muy pequeños, normalmente verticales y muy delgados,
que lo conducen a uno a pensar en casas muy masivas de tierra y por supuesto a unas condiciones específicas de ese momento constructivo. Entonces al principio se trabaja con materiales locales y esos materiales pues eran 4: la tierra, el bareque, la teja de barro y la piedra. La piedra normalmente era la base, la que suspendía la casa, como en este caso en un pedestal un poco más alto. Luego venían los muros de tierra pisada tratando de separarlos de la humedad, por eso se conducía el agua normalmente en el perímetro, que además recibía el agua de los aleros. Luego viene la madera como el entrepiso y el arquitrabe externo para soportar el alero, y luego viene el alero en madera con la guadua o con la esterilla o con la caña menuda, y luego soportar la techumbre en teja de barro. Y ya luego el barro cocido, las baldosas y los adornos, como expliqué, se conforman cuando ya la gente tiene acceso a otros materiales que pueden traer importados y demás, y que digamos ya empiezan a dar derivaciones de la casa esencialmente tradicional. Así, la Casa de Hacienda se consolidó como una arquitectura profundamente ligada al territorio, donde cada decisión, desde su forma y disposición hasta sus soluciones constructivas, respondían a una lógica productiva, climática y social del periodo colonial. Sin embargo, este legado no ha quedado detenido en el tiempo. Hoy su influencia sigue presente en el trabajo de arquitectos que, más que replicar su forma, se acercan a sus principios con una mirada crítica y reflexiva. Pero entonces surge una pregunta fundamental. ¿De qué manera el arquitecto, en su proceso proyectual, puede entender y aplicar el concepto de resignificación de los valores arquitectónicos del periodo de la colonia, en lo estilístico, espacial y tecnológico, para lograr una intervención que evidencie un verdadero sentido de reinterpretación en la contemporaneidad? A partir de este cuestionamiento, se abre una nueva etapa, aquella donde lo contemporáneo dialoga con la historia para construir futuros enraizados en la memoria del lugar. Uno de los retos más importantes para las oficinas de arquitectura seria es que la vivienda en el Valle del Cauca se ha convertido en un objeto de investigación, y por supuesto que esta casa, la Casa Franco, es un excelente ejemplo de cómo poder valorar los elementos no solamente técnicos, espaciales, contextuales, ambientales, sino también arquitectónicos de una arquitectura del pasado, una arquitectura de la Casa de Hacienda que tiene unos valores infinitos, y cómo a partir de esa revaloración de esos elementos con un lenguaje contemporáneo se puede lograr un espíritu, que es lo que la buena arquitectura debe tener. La buena arquitectura debe tener eso, debe tener espíritu, y creo que esta casa lo tiene. Sus corredores, sus trayectos, sus pausas en los patios, la sorpresa, la conexión con el agua, con la vegetación, el sonido del agua, los silencios en los espacios de permanencia, las penumbras y la sorpresa de una escalera enmarcada por una bellísima escultura que al final ofrece la sorpresa de una terraza que es la que amarra con la circulación en los volúmenes, y cómo ver coronar esas cubiertas de teja de barro que se confunden con la vegetación. Yo creo que ahí está uno de los mayores valores de la reinterpretación y la resignificación de una arquitectura del pasado en la contemporaneidad. Bueno, la idea inicial del proyecto, obviamente había como una carga conceptual que nosotros siempre hemos contado un poco esto, que viene como de lograr entender la tradición, y siempre vino como en esas conversaciones que ya hemos tenido antes de hacer el proyecto. Entonces, había una claridad sobre la tradición, ese tipo de viviendas en el Valle del Cauca. Y ya con el tema específico de la casa,
siempre hubo una búsqueda inicial de que al recorrer la casa pudiéramos fragmentar el paisaje. También importante entender que pues estábamos haciendo una casa que es un refugio personal, es un lugar singular por naturaleza, pues la casa propia. Y efectivamente así nos hayamos apoyado en arquitecturas precedentes para entender la relación con el lugar, pues también teníamos la necesidad de proponer un proyecto específico y era intencionar un recorrido entre recintos que pudieran otorgar una sensación creativa, emotiva muy alta, o sea, generar asombro, generar confort, entender el valor que tiene el silencio en una casa hoy en día. Todos estos atributos que hacen que la arquitectura trascienda, ¿no? El reto mayor era trabajar con un material, con un sistema constructivo que no conocíamos, que nos tocó aprender en el proceso de los asesores con los que contratamos para hacerlo. Entonces fue lograr entenderla y acabada la obra, lograr seguir preparándonos, porque luego hice cursos y empezamos a investigar sobre el proceso. O sea, eso no acabó con la casa, esa curiosidad de cómo los procesos que hicimos de pronto no fueron los mejores, cómo podíamos mejorarlos, dónde tuvimos los errores. Fue un tema como que fue como constante en ese proceso. Entonces digamos que el reto obviamente enfrentarse a un material, una búsqueda de un trabajo específico con el trabajo material, creo que es uno de los retos que siempre buscamos ponernos en los proyectos. Siempre hay un reto en que estamos explorando algo, un sistema constructivo, una forma de relacionar algún material, una forma de hacer a veces un prefabricado. O sea, siempre hay como una búsqueda. En este caso, el tema del trabajo en la tierra fue obviamente el reto más fuerte, y ya en el ejercicio como tal había un reto importante, era cómo íbamos a trabajar y a fundir unas losas en concreto sobre unos muros que ya estaban acabados. Sí, porque la tapia pisada al final está acabada después de que la pisas. Tú la pisas, la desencofras y ya está acabada. Pero cómo posteriormente te toca seguir con una obra negra que tiene fundiciones, formaletas. Entonces ahí hay un tema como complejo en ese proceso. Irse con la Casa Franco a entender la singularidad de los detalles que son únicos para la casa. Sí, las formaletas son únicas porque tocaba hacer dinteles sobre losas de 90 centímetros, de 30, habría que hacer antepechos. Todos tenían un rigor en la constructivo que hacía que hubiera mucha singularidad en el proceso, lo cual nos hubiéramos evitado si hubiéramos construido la casa como en un principio pensábamos que íbamos a hacerla con ladrillo de chocolate, ¿sí? Que menos mal, digamos que en estas conversaciones fuimos llevándola hacia este lugar, porque el ejemplo que deja la casa es que la técnica y la constructividad puede trascenderlo todo. O sea, la magia de la casa tal vez es una muy buena casa espacialmente, es una muy buena casa como conceptualmente, pero la magia de la casa es el trabajo, la energía que se utiliza en esa casa es mano de obra humana. Sí, digamos que está contenida en la casa la mano de obra de 60 obreros que aprendieron y que saben en este momento la técnica y que la están ejerciendo seguramente. Entonces, como un proyecto que estaba hecho para resolver un encargo privado es capaz de trascenderlo y capacitar y volver a traer este sistema constructivo como un ejemplo de sostenibilidad a la región. Casa Franco no solo fue una oportunidad para reinterpretar la tradición constructiva del Valle del Cauca, sino también un campo fértil para el aprendizaje. La experiencia adquirida, los errores asumidos y las soluciones encontradas se transformaron en herramientas para seguir explorando la técnica y el oficio de construir con tierra. Recuerdo mucho una frase de Campo Baeza que habla de los encuentros certeros, y en el caso de nosotros siempre hemos actuado a través de comprobaciones que se han venido dando con los proyectos, porque siempre estamos muy metidos en la obra. O sea, es como digamos que el lugar donde después de la oficina donde más invertimos tiempo, porque los proyectos quedan como se construyen, no como se diseñan. La Casa Franco es una casa singular que le da un valor especial al lugar donde se emplaza, que entiende que lo mismo hacen las haciendas coloniales,
¿sí? Que entiende las necesidades de resolver la intemperie que se da en este clima, y lo hace de la misma manera como lo hacen las haciendas. Y digamos que hay mucha relación entre las dos cosas. Por eso, cuando decís que pudo haber sido de una manera inconsciente, yo estoy absolutamente seguro que las decisiones de nosotros de diseño están permeadas por una cantidad, aunque fueron intuitivas, están permeadas por una cantidad de información que hemos consolidado en nuestra experiencia. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo las casas de hacienda del Valle del Cauca no son solo vestigios del pasado, sino estructurativas de memoria, técnica y paisaje. Su arquitectura, profundamente arraigada en el territorio, nos habla del tiempo donde habitar era también una forma de producir, de resistir el clima y ordenar el mundo. Hoy, cuando la arquitectura enfrenta nuevos desafíos ambientales, sociales y culturales, estas casas nos ofrecen claves valiosas: el uso consciente de los materiales, la integración con el entorno, la gestión del clima desde lo constructivo y, sobre todo, una forma de habitar que reconoce la relación entre espacio, comunidad y paisaje. Obras contemporáneas, como la Casa Franco, demuestran que no se trata de replicar formas del pasado, sino de dialogar con sus principios. La resignificación no es nostalgia, es una búsqueda crítica que transforma la herencia en herramienta y la historia en posibilidad. Tal vez en una capacidad de mirar atrás con inteligencia y sensibilidad, recibe una de las mayores enseñanzas de nuestra arquitectura ancestral. Del futuro también se construye desde la memoria.